Buenas tardes. Le doy la bienvenida y le doy gracias por acompañarnos y gracias también por abrir sus puertas para que nosotros podamos entrar a sus hogares o donde quiera que esté para poder ministrarle la palabra de Dios. En esta tarde voy a dar un estudio bíblico y le voy a pedir que tenga poquita paciencia conmigo, porque ya aquellos que me miran seguido, pues ya saben que mi español es muy diferente al de usted y no es perfecto. Y en esta tarde yo le voy a pedir a mi esposa que lea los versículos por mí, porque como ustedes saben ya que mi español pues está poco duro para entender y está difícil para mí para leerlo, porque ya llevaba años aquí en esta iglesia que no leo la palabra de Dios en español, la leo en inglés. Solo es poco diferente, es algo difícil, pero tengan poca paciencia conmigo y yo le pido que si tiene un lápiz o un papel, que tome notas ahí, y si trae una pregunta, pues apúntelo ahí en Facebook. Mi esposa la va a recibir y la va a leer, porque ya está ahí a través del teléfono. Y ella me avisa a mí que está una pregunta. Y si no, pues a lo mejor después que han visto el video de vida, le viene una pregunta, porque a veces se los olvida y después pensamos y debía haber preguntado esa pregunta. Pero si usted por alguna razón u otra se recuerda de qué es la pregunta que usted deseara preguntar, pues apúntela y mi esposa lee el Facebook seguido. Solo ella puede hacerme la pregunta a mí. Le voy a hacer el esfuerzo para responderle la pregunta, y si no, pues el superintendente de nuestro distrito, hermano Daniel Olivares, entonces lo llamo yo a él y le digo: hermano, aquí tengo una pregunta que tiene que ayudarme. Yo sé que él está listo para ayudarme, porque él es de gran bendición a nosotros, igualmente espero que al distrito, porque el Señor lo ha puesto en esa posición. Pero espero que yo pueda responderles todas las preguntas que tienen. En esta tarde, el título de la lección es: la unción de Dios está sobre de ti. Solo a veces no reconocemos que la unción está sobre el creyente. Estamos mal enseñados, o no estamos informados bien, y no entramos a la palabra para escudriñar a ver qué dice el Señor en su palabra de la unción, porque podemos pensar que la unción está sobre los apóstoles, sobre los profetas, los misioneros, los pastores y sobre los maestros. Y como no entendemos que está sobre cada creyente, si de veramente usted cree la palabra de Dios como está escrita, pues la unción está sobre usted. En las semanas que vienen voy a traer completamente la lección pero no es más que el principio, porque no lo había hecho, no sabía qué tanto tiempo iba a tomar, y cuando di la clase en inglés,
pues me tomé media hora nomás en el primer versículo. Y de la manera de que vino esta enseñanza a mí, es que yo le estaba pidiendo al Señor, ¿qué deseas que yo enseñe? Dame la enseñanza para poder yo compartir a tu pueblo. Y me llevó para atrás en tiempo cuando yo no había entrado a esta porción de la palabra de Dios, de la unción, cuando yo había hecho ya pastor por varios años. Había pastoreado en Texas, aquí en Nuevo México, en Colorado, en Utah. Y mi pensamiento era y entendimiento era que yo era pastor y la unción era para predicar la palabra de Dios. No para enseñarla, pero para predicarla. Aunque años antes, cuando principiaba yo el camino del Señor, el ministerio, yo tuve la oportunidad para dar enseñanza a los niños. Y para mí fue muy interesante. Nunca lo había hecho, pero para ver a los niños ser motivados fue de gran bendición a mí. Pero en una de las clases que di, o las enseñanzas, después uno de los padres de uno de los hijos le dejaron saber a mi pastor que ya no iban a venir a la iglesia ya más por la enseñanza que yo había compartido. Y ya me dijo que era el problema, porque es que habían decidido retirarse de la iglesia. Pues le dije, permítame hablar con esta familia para yo poder arreglar esto, porque yo no deseo que se vayan a retirar de la iglesia por algo que fue malentendido. Y me dijo el pastor, no se preocupe, ya lo arreglé, la familia estaba a seguir viniendo a la iglesia. Y le dice, pues gracias a Dios. Pero después de eso, yo nomás predicaba y eso es todo lo que sabía yo. No reconocía que la unción de Dios cubría todo. Y cuando cubre todo, cuando se ocupa algo, el Espíritu Santo nos usa a nosotros para llenar esa parte que falta o que falla, para que el ministerio siga adelante. Cuando llegamos al estado de Arizona, en la ciudad de Yuma, Arizona, tuvimos el privilegio de ser pastores ahí, pero los domingos en la mañana no predicaban, sino daban una clase y el pastor tenía que dar la clase. Entonces yo, con mi pensamiento que yo nomás predicaba, no podían comprender cómo iba a enseñar la clase, cómo iba a compartir la palabra de Dios. Pero en todo el tiempo que estuve ahí, el Señor me usó con la misma unción que Dios los da. Pude darle enseñanza. En los domingos yo era maestro. El título era pastor, pero era maestro. Y yo compartía la palabra de Dios. Solo es algo que yo aprendí en ese tiempo, que Dios los usa si nosotros los dejamos usar. Y Dios los va a dar palabras por medio de su unción si los dejamos usar. Cuando yo era muy niño en el Señor, porque nomás empezaba yo el camino del Señor, empezaba yo a venir a la iglesia. Todavía no sabía ni leer la palabra del Señor bien, estaba aprendiendo. Estábamos en un lugar, yo y mi suegro, y
estábamos esperando, pienso que a mi esposa y a su mamá, para que salieran del mercado. Y vino este varón para el lado mío y me dijo, ¿tienes una feria o $1 que me puedas dar para ayudarme? Y le dije, no tengo nada de dinero, le dije, pero déjame compartir lo que tengo. Y ya estuve compartiéndole la palabra de Dios, ministrándole a él. Y ahí se estuvo como 10 minutos, pues que 15. Pero después dijo, ya tengo que irme. Pero muchas gracias, me dijo, por esta palabra, porque mi mamá o mi madre me ha estado queriendo abrir los ojos para que yo venga al Señor y vaya a la iglesia y arregle mi vida. Y le dije, pues ponle atención a tu madre, porque ella te ama. Pues ya él se fue y yo y mi suegro estuvimos ahí hablando y me dijo, déjame hacerle una pregunta, me dijo. Le dije, pues, ¿qué es la pregunta? Me dijo, ¿cómo puedes hablarle a esa persona de la palabra de Dios y de Dios tan fácil, dijo, siendo que no lo conoces? Y le dije, no sé, le dije, nomás salió. Y eso fue que la unción de Dios estaba sobre mí y la palabra salió de mi boca. Y yo no tuve que ponerme a pensar, pues, ¿qué le voy a decir a esta persona? Sino el Espíritu Santo me dio palabras en ese momento. Solo déjeme decirle que la unción de Dios está sobre usted. A lo mejor usted nunca ha entrado a la palabra de Dios completamente y ha escudriñado su palabra para reconocer qué es lo que Dios ha puesto sobre de usted. Y Dios ha puesto una unción sobre de usted para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea enseñada, compartida. Y usted a lo mejor diga, pues no, yo no soy pastor o maestro, evangelista, no soy ni uno de esos. No, aquí estamos hablando de la unción, no del título. Porque déjeme decirle que hay personas que tienen el título, pero no tienen unción. Y no pueden predicar la palabra conforme está escrita porque le falta la unción. Pero si usted es un creyente y cree la palabra completamente como está escrita, entonces la unción está sobre usted y usted puede compartirla, usted puede predicarla, usted puede ministrarle a alguien, puede ministrarle a un niño, a un joven, a un adulto. Recuerdo una vez que mis niñas me hicieron unas preguntas y me dijeron, papi, queremos preguntarle algo, pero no los predique, por favor. Y yo les dije a ellas, pues no sé otra manera, no sé nada más. Y me hicieron la pregunta, pero me bajé al nivel de ellas, porque eran niñas, para poder ministrarles. Solo a veces tenemos de bajarnos a cierto nivel para ministrar a la gente que estamos queriendo alcanzar. En el estado de Utah estaba ministrando yo y era pastor, y la diaconisa vino y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le dije, bueno, hábleme. Dijo, quiero dejarle saber, dijo, que la mayoría de la gente aquí en esta ciudad no entiende el lenguaje del cristiano. No saben lo que estamos hablando nosotros cuando estamos hablando el lenguaje cristiano de unción, de espíritu, ser movido por el espíritu, cae abajo de la unción. Palabras así no reconocen ellos. Pero gloria a Dios que el Señor, con la misma unción que me dio de pastor, me dio la unción para alcanzar a personas
de ahí de esa ciudad de Price. Me decía la hermana, yo quisiera hacer una mosca para poder volar y pararme ahí en la pared para escucharlo, ministrarle a la gente o hablarles a la gente de Dios, porque usted nomás les habla y ellos lo reciben. No lo puedo entender, dije. Pues a ese punto, en ese tiempo, yo no lo podía entender tampoco, que era la unción de Dios, pero no era más que dejarme ser usado del Espíritu Santo. En la iglesia de Texas, de Lafayette, Texas, ya se me había olvidado el nombre de la ciudad, pero una hermana me dijo, ¿cómo puede usted tener plática con un anciano, un adulto, un joven o un niño y esa plática los alcanza? Y le dije, no sé, nomás así soy. Pero era la unción que Dios había puesto sobre mí para poder ministrarles a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, porque esa unción cubre y suple la necesidad de aquellos que ocupan la palabra de Dios. Solo usted a lo mejor no es pastor o un evangelista o un maestro, pero es un creyente. Y si usted cree la palabra, entonces usted la puede compartir con un niño, con un joven, con un adulto, hasta con uno que está ungido como líder en las iglesias o hasta a un pastor, porque esa unción cubre y suple la necesidad. Pero como no nos han enseñado, es muy difícil a veces aceptarlo que nosotros podemos compartir esta palabra. Y no quiero decir predicar, pero compartirla, porque a veces no tenemos el deseo de predicar, pero tenemos el deseo de compartir la palabra porque la unción está sobre nosotros. Y a veces ustedes alcanzan más almas que hasta los pastores o los evangelistas o los misioneros, porque usted está en una posición que tiene unción, pero las puertas están abiertas a usted porque no tiene el título de un trabajador del ministerio. Y si no tiene el título, pues la gente no le cierran la puerta de una vez o no huyen de ustedes. Disculpe. Solo si tiene alguna pregunta, pues apúntela ahí, mándenla por Facebook y nosotros estaremos respondiendo o haciendo el esfuerzo para responderle la pregunta. Y si le está interesando esta clase, pues apúntenlo ahí, porque a lo mejor después puede ir para atrás para las notas y leer y aprender y escudriñar la palabra conforme está escrita. Gracias una vez por acompañarnos en esta tarde. Le voy a pedir a mi esposa que lea la palabra, que es el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Chapter 4. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Ahí estaba hablando el Señor Jesucristo. En mi Biblia está escrita en rojo para reconocer que Cristo era el que estaba hablando en ese momento, o eran las palabras directamente
del Señor Jesucristo. Y ahí les hablaba que Él tenía la unción para compartir o llevar las buenas nuevas. Y a veces no está difícil compartir las buenas nuevas porque está abriéndole el entendimiento a la gente que está perdida, que hay oportunidad que ellos pueden aceptar a Cristo, que Cristo los ama, y usted puede usar unas palabras que ellos pueden entender, porque cada persona, cada ciudad, cada estado tiene diferente lenguaje, y es algo que usted puede compartir con ellos porque usted habla con ellos. Usted tiene conversación con ellos. Cuando estábamos en el estado de Texas, estaba un hermano, un maestro de Monterrey, y le dije, hermano, ¿por qué no me enseña cómo hablar el español correcto para poder ministrar? Y me dijo, hermano, en México, cada estado tiene diferente lenguaje. Es poco cerca uno al otro, los podemos entender, pero es diferente. Y dijo, y usted habla el español de antiguo, solo está mejor que siga predicándolo como usted lo entiende. Y entonces vine a saber que el español, no nomás aquí en Nuevo México, pero en Texas, en sur de Nuevo México, en el sur de Texas, cada ciudad tiene un lenguaje diferente. Ahora se me vino un pensamiento, años pasados cuando yo estaba joven, estábamos trabajando en los ranchos de Colorado, y íbamos con unos hermanos o varones, diré, de Chihuahua, México, y se ponchó la llanta y me dijo, y no sé si traemos un gato. Mi pensamiento, dije, un gato, ¿para qué quiere un gato este señor? Porque nosotros le decimos un gato a un animal de la casa, no un perro, un gato. Y no le podía entender, y yo le dije, pues, no tenemos un gato, le digo, pero tenemos un yaque. Y dijo, no sé qué es un yaque, me dijo. Voy yo a la ciudad y voy a regresar al rato, dijo, no te vayas de aquí, dijo, espera aquí en el carro, espérame. Y se fue. Después, varias horas después, llegó para atrás y me dijo, ve, aquí traje un gato. Y le dije, sí, pero un yaque como ese tenemos ahí. Le dije, y eran palabras que queríamos decir, era la misma cosa, pero eran diferentes palabras. Solo en tiempo hemos reconocido a darnos a entender para poder tener conversaciones. Y así como usted se da a entender con sus amigos, con sus familiares, la unción que Dios ha puesto sobre usted, porque usted es creyente, puede compartirla. No tiene que predicarla, pero puede compartirla con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que son menores en Cristo que usted. Solo yo lo animo que empiece a predicar la palabra. Recuerdo yo al hermano Juan cuando estábamos en Texas, y todavía me gozo que el hermano lo ponía yo a predicar y él le echaba ganas y predicaba la palabra como Dios se la daba a él, y me ministraba a mí. Yo era el pastor, pero él me ministraba a mí, y yo sé que como me ministraba a mí, le ministraba a la otra gente que estaban ahí, porque ellos estaban para recibir. Y esta unción caía abajo sobre el hermano,
Y el hermano estaba ungido para predicar la palabra. Y yo no sé si él reconocía que él podía ser un varón que predicaba la palabra, como el hermano Fernández, poco más diferente, porque el hermano Fernández le echaba ganas y daba buenos mensajes el hermano Fernández. Yo me ponía a pensar que él predicaba como un evangelista. Yo no predicaba como un evangelista, yo predicaba como un pastor. Pero el hermano Juan predicaba bien y cuando le echaba ganas la palabra se caía sobre de él. Y el hermano Juan Martínez estoy hablando. Solo son dos diferentes personas, porque el hermano Fernández, él predicaba como evangelista. El hermano Martínez, él empezaba a predicar, pero la unción estaba sobre de él y él no podía reconocer eso. Pero gloria a Dios que mientras que estuve yo ahí en Texas, yo le pude ayudar para que él agarrara el valor para compartir la palabra. Y Dios quiera y él siga compartiendo la palabra, ministrando, porque él sintió y reconoció que había unción sobre él. Yo nunca le dije que era unción, porque ni yo sabía ese tiempo, porque estaba muy joven yo en el Señor y en el ministerio. Pero todavía recuerdo tiempos buenos en ese lugar. Y gloria a Dios. Ahora, después de eso, dice que le dio manera para sanar de aquellas personas de corazón quebrantado. Y si nosotros los ponemos a ver físicamente, es imposible pensar que hay un corazón quebrado, desbaratado. A lo mejor le dio un ataque al corazón y se murió la persona. Pero aquí está hablando de personas que siguen viviendo, pero tienen un corazón quebrantado. Y si nosotros los ponemos a pensar, a lo mejor usted es una de esas personas que su corazón fue quebrantado. A lo mejor fue ofendido por un pastor le dijo algo y le quebrantó el corazón. A lo mejor no tuvo que ser un pastor, a lo mejor un hermano o una hermana de la iglesia, o a lo mejor hasta un amigo, un familiar, pueda que hasta un padre, una madre, le usó unas palabras fuertes y le quebró el corazón espiritualmente, y todavía hasta ahora lo afecta y no puede llegar al punto que Dios lo quiere usar a usted por esta unción. Recuerdo yo en una de las iglesias que pastoreé, había una anciana ahí espiritualmente, y le pregunté yo un día, ¿por qué es que usted ya lleva años en el ministerio, en la iglesia, y todavía no la ha oído yo hablar en lenguas a usted? Y dijo, porque cuando estaba yo joven, dijo, estaba el Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia. Y había personas hablando en lenguas, había personas que estaban cayendo abajo del poder del Espíritu Santo. Dijo, pero ahí donde estábamos sentados había unas varonas, mujeres atrás de nosotros, y estaban riéndose de la gente que estaba hablando en lenguas, y eso todavía hasta ahora se me queda ahí en la mente, que cuando la gente del Señor, el pueblo del Señor empieza a hablar en lenguas, pues yo me cierro, porque no quiero que hablen mal de mí, porque fue lastimada con las palabras que oyó. Y si nosotros los podemos pensar, ¿qué tantas veces hemos sido lastimados
que a lo mejor llevan años, que eso pasó o aconteció y todavía eso los para de ser usados del Espíritu Santo. Recuerdo ahora, me recordé que cuando estaba joven, mi papá me hizo el pelo, me cortó el cabello. Y cuando me cortó el cabello me quitó las patillas, Y ahora, pues, es algo normal, Pero en ese tiempo no era algo nuevo. Pues tuve que ir a la escuela así, Y oí a dos jovencitas, dijeron, es bien parecido, pero de la manera que trae el cabello cortado, dijo, no es algo normal, dijo, Pero si yo fuera dejado esas palabras entrar en mi corazón, no pudiera yo ministrarle a la gente porque no pudiera pararme enfrente de ellos porque siempre iba a estar pensando, pues, ¿qué si empiezan a hablar de mí, O del modo en que tengo el cabello, como lo tengo cortado, como lo tengo largo, quién sabe. Pero hay cositas que si nosotros dejamos entrar al corazón, los quiebra el corazón. Y no podemos ministrarle a la gente que su corazón está quebrado. El Señor los traía una unción sobre de él que podía sanar aquellos corazones que están quebrantados. Y saben que hay mucha gente en el mundo que tienen el corazón quebrantado porque han sido ofendidos, han sido lastimados, pero no nomás los de afuera en el mundo, sino los que están en la iglesia. En una ocasión nosotros íbamos caminando para la iglesia y todavía yo no tenía credenciales de pastor, disculpe. Y cuando iba caminando, llegando a la puerta, me habló el Señor, te voy a hacer pastor en esta iglesia. Pues después del culto hablé con mi esposa y le dije, no sé ni qué pensar. Le dije, pero yo conozco al pastor que era el presbítero en esa ciudad, en ese tiempo. Le dije, vamos a hablar con él. Solo fuimos a hablar con el hermano y los dio una regañada que lastimó bastante a mi esposa. Y cuando ya salimos de ahí, dijo, nos vamos a ir con la iglesia americana. ¿Para qué tenemos que tratar con este tipo de ministro si así los van a tratar? Cuando nomás vinimos a hacer una pregunta y le dije, no, le dije, nos vamos a quedar en la iglesia hispana porque Dios los ha puesto ahí. Y yo no sé más porque apenas empezaba yo en el camino del Señor. Pero en diferentes ocasiones, gloria a Dios que yo he vencido a ese punto donde personas, miembros de la iglesia, cristianos, pastores, los han ofendido al punto que si yo me dejaba con esas llagas o espadas que los pusieron en el corazón, yo fuera dejado el ministerio. Pero gloria a Dios que todavía seguimos en el ministerio, seguimos predicando la palabra porque Dios los ha sanado nuestro corazón. Solo ahora reconocemos que no nos podemos reunir en las iglesias, pero usted conoce personas que a lo mejor están lastimados. Están lastimados con los hermanos, con los pastores, con los diáconos, con familiares. Y Dios tiene que sanarlos. Dios tiene que sanar nuestros corazones porque cuando nuestro corazón es quebrantado, es algo que no es como ir al médico y lo sana, En un tiempo prediqué el cristiano parchao, porque
cuando los lastima la gente, los ponemos un parche o una banda y dijimos, yo estoy bien. Y ponemos eso al lado por mientras, hasta que regresa para atrás y los lastima otra vez. Pero hay muchos cristianos que son creyentes, que conocen la palabra de Dios, que han sido lastimados sobre los años, por buenos amigos en la iglesia, hermanos, hermanas, pastores, y todo lo que han hecho es poner una banda, un parche cada vez. Y si usted quitara esos, ¡ay, qué dolor tan fuerte fuera! Que no lo pudiera ni aguantar. En un tiempo, cuando estaba yo joven, estaba trabajando yo en un corral y estaba poniendo unas tablas, y cuando puse una de ellas, me entró algo así. Nosotros dijimos un palito, un barrote, no sé qué será, una estía, pero la vi y la saqué de ahí y no, seguí trabajando. Como a la semana se cerró todo, pero tenía algo levantado, y yo dije, pues, ¿por qué no está bien ese dedito? Y lo empujaba así, ¿no? Al fin, un día le puse presión y se reventó y salió la materia. Nosotros dijimos materia, no sé cómo se dice en otros idiomas, pero el veneno que estaba ahí salió, la estía, el barrote salió de ahí, y mi dedo fue para atrás anormal. Y yo creo que así son muchos cristianos que son lastimados y la infección está ahí. Y por esa infección, la unción de usted que Dios le ha dado a usted no puede fluir. Por a lo mejor algo que diría un hermano o una hermana, tú no puedes compartir la palabra de Dios. Tú no puedes enseñar. Tú nos puedes predicar. Y a lo mejor un padre lo lastimó, porque hay personas que son lastimados por los padres, por los vecinos, pueden asultados, y pueden ser físicamente, espiritualmente o mentalmente. Y Cristo vino a sanar a esas personas porque la unción estaba sobre de él. Y la palabra, si usted la escudriña o si la lee, va a aprender que dijo el Señor, mayores cosas van a hacer que lo que yo he hecho. Y son estas cosas que nosotros podemos hacer y no lo podemos comprender. Tenemos la manera de hacerlo, pero no lo podemos comprender. La primera vez que usted manejó una troca o un carro, como dijimos nosotros aquí, no recuerdo, yo sé que en Texas me daban otra palabra y no la capté, perdone. Pero si usted, cuando estaba joven, y le dijo a su papá o a su mamá o a alguien, maneja la troca o el carro, se quedó al mirado como, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y era imposible para usted manejarlo bien o perfecto hasta que aprendió que la llave se usaba para prenderlo. En aquellos tiempos que yo fui criado, la llave no lo prendía, sino un botón ahí que le empujaba uno con el pie y volteaba el motor y prendía. Y después el volante, pues lo echaba el carro o la troca para fuera del camino o lo detenían el camino. La palabra de Dios, si nosotros no la creemos y no la recibimos, los va a echar para afuera. Pero si la creemos y la recibimos conforme está escrita, los va a tener en el camino de Dios. Y así usted, cuando usted ha sido
sano completamente, que ya puede entender la palabra de Dios y la ha comprendido y la ha recibido. Y ya las palabras duras que le hablan o que le comparten, pues ya no lo molestan, porque ya usted es maduro en la palabra de Dios, pero a lo mejor no ha aprendido que la unción está sobre de usted para poder compartir esa palabra. Quiero ver qué tanto más tiempo tengo. No, pues ya se me pasó el tiempo y llegué a menos lugar que en la clase del inglés, Solo voy a parar aquí. Si tiene una pregunta, por favor, apúntela ahí, mándesela a mi esposa en este momento y a ver si la puedo responder, Y si no, recuerden que está el superintendente que puedo llamar ahora y decirle, hermano, tengo una pregunta aquí que está medio difícil, ayúdeme con ella. Yo sé que el hermano de una vez le va a echar ganas y a lo mejor me predica con ese punto ahí. Pero hermanos, gracias. Quiero dar gracias por aquellos que los han estado acompañándonos en esta clase. Ponga su nombre o que está acompañándonos para que nosotros podamos reconocer que hay personas que están viéndonos. Años pasados, cuando principiaba yo en el ministerio, le dije, pues aunque sean mi esposa o mis hijas, yo les voy a predicar. Si no hay de más viene a la iglesia, a la obra, yo les voy a predicar a ellas. Pues ahora le predico a mi esposa, a su perrita que está ahí, y Dios quiera que haya personas en vida viendo la enseñanza y compartiendo con nosotros. Gracias, hermanos. La hermana Olga dice, wow, qué bonitos recuerdos, Juan, que estabas hablando. Usted fue un gran ejemplo para muchos de nosotros. Amén. Gracias, hermana. Y todavía la amo bastante, Todavía recuerdo cuando estuvimos discutiendo nosotros de aquel primer amor, Y cuando me mandó una carta de su esposo, entonces no era su esposo, de su novio, que así iban a casar y los daban en invitación, y de todo corazón yo y mi esposa queríamos venir a acompañarlos, pero no pudimos. Disculpe, pero hermana, gloria a Dios que Dios cumplió su palabra, la ha bendecido con un hermoso esposo, y no nomás esposo, sino hijos y hijas, y sigue siendo de bendiciones. Ustedes son los que fueron de bendición para mí. Gracias, hermana. Dice Voy a parar ahí porque me voy a soltar llorando. Dice, bendiciones, hermanos. Siempre es un placer escucharlos. Sister Olga. Gracias, hermana. Ya no es joven, ya es una hermana madura. Bueno, hermanos, pasen buenas noches. Si no tienen preguntas ahora, y a lo mejor después se le viene a la mente una pregunta, pues apúntela ahí y mándela. Mi esposa sigue mirando el Facebook y después me la comparte. Y la semana que viene seguiremos con esta enseñanza de la unción de Dios estando sobre de usted. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Pasen buenas noches.